Y el que no dio también, Padre, te pedimos que tú le des para el próximo sábado, Señor, para ponle en su corazón ese deseo de dar tu ofrenda, Padre Santo, Señor. Y si alguno de mis hermanos, Señor, no tiene trabajo, dale un trabajo, Padre Santo, para que con gusto, Señor, dé su ofrenda. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Y así como estamos de pie también, vamos a orar para empezar la predicación. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre, y te damos toda la honra y toda la gloria es para ti. Una vez más, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido estar aquí delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en este lugar, Padre, sobre cada uno de mis hermanos, Padre Santo, Señor. Abre su corazón, abre sus pensamientos, para que tu palabra, Señor, caiga, muera a tierra, Señor. Te ruego también por mi Padre Santo, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo, Padre Santo, Señor, para que al abrir mi boca sea tu Espíritu Santo guiándome, dándome la palabra, Señor, para que yo pueda hablar con denuedo, Padre Santo, Señor. Te ruego también, Señor, que me des, Padre Santo, ejemplos sencillos, Padre Santo, para que mis hermanos, Padre, puedan comprender mejor tu santa y tu bendita palabra. Úsame, Señor, como un instrumento, Padre Santo, para poder llegar a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Tomen asiento, por favor. Y como siempre decimos, hermanos, es un placer estar aquí en la casa del Señor. Hemos adorado al Señor, lo hemos alabado, hemos glorificado su nombre, hermanos. Hemos exaltado el nombre del Señor y eso en realidad es muy hermoso, hermanos. Hoy el tema de esta noche, o el título de esta noche, es: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Versículo de referencia, mis hermanos, es Juan 3:36. Amén, hermanos. Entonces, el nombre del título es: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hermanos, esa es una muy buena pregunta que nos debemos de hacer todos y cada uno de nosotros. ¿En realidad creemos en nuestro Señor Jesucristo? ¿En realidad estamos haciendo las cosas conforme al propósito de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Pregúntese usted mismo y usted mismo contéstese, mi hermano. Porque dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, hermanos. Amén. Hace algún tiempo, hermanos, cuando nosotros andábamos perdidos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, mire, para nosotros era mejor estar en el mundo. Era mejor estar haciendo las cosas de este mundo. Pero recuerde, también éramos enemigos de Dios en aquel tiempo. Pero cuando vino el tiempo del Señor, hermanos, mire usted, esa es la hermosura del Señor. Así es como trabaja el Señor. Cuando vino el tiempo del Señor, ovejita, vente, ya se acabó tu tiempo de andar en este mundo. Ahora, ovejita, eres parte de mi rebaño. Ahora, por la gracia de Dios, mis hermanos, mire usted, todos, por creer nada más en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos. Y si somos salvos, hermanos, tenemos una vida eterna. ¿Sí, hermanos? La esperanza de todo ser humano debería de ser esa. Y de nosotros los cristianos también. Debería de ser esa, hermanos. De que algún día, hermanos, no vamos a ser eternos en este mundo. Algún día vamos a partir. Pero, ¿qué viene después, hermanos? Después viene lo bueno, viene el galardón, hermanos, la vida eterna. Algunos otros, hermanos, mire, van a tener vida eterna, pero en condenación. Todos aquellos que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros éramos antes de este mundo y hacíamos las cosas de este mundo. Estábamos alejados de Dios, mis hermanos.
Estábamos condenados también nosotros al infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo, a Él le plació, hermanos, ir usted, venir, dejar su reino y venir a este mundo. ¿Para qué, hermanos? Para perdonar todos nuestros pecados. Tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y por lo tanto, hermanos, algún día la esperanza de todo cristiano, hermanos, ¿qué? Estar eternamente en el nuevo reino de Dios, adorándole, glorificando su nombre y dándole honra y gloria. Amén, hermanos. Amén. Esa es nuestra esperanza de nosotros. Amén. Bueno, entonces Juan 3:36 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. Gloria a Dios, hermanos, que nosotros y usted hemos sido salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él le plació. Desde antes de la creación del mundo, hermanos, mire, nosotros, cada uno de nosotros ya éramos salvos. Para Dios ya éramos salvos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero esta tierra fue creada hace más tiempo. Y antes de la eternidad, Jesucristo ya nos había escogido como hijos. ¿Sí, hermanos? Por lo tanto, nosotros estábamos esperando nada más que el tiempo. Mire, por ejemplo, yo tengo casi 60 años. ¿Cuánto tiempo tuve que esperar para que el Señor me llamara a sus pies? ¿Sí, hermanos? Cada uno de ustedes tiene diferentes años. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para que el Señor Jesús dijera: ovejita, vente, ya te dejé probar el mundo, ya te dejé andar en el mundo, ahora véngase aquí al rebaño? ¿Sí, hermanos? Pero era necesario, hermanos, que viniera nuestro Señor Jesucristo para perdonar nuestros pecados y de ese modo, ¿qué, hermanos? Alcanzar una vida eterna. Amén, hermanos. Vamos a ver profecías, hermanos, desde antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí, hermanos? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál señal, mis queridos hermanos? Mire, primero póngase a pensar, mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo vino de una virgen. Ustedes saben, mis hermanos, que para que tengamos a nuestros hijos, tiene que ser dos, esposa y esposo, ¿verdad? Tiene que haber una relación íntima para que vengan nuestros hijos. Ahora, pregúntese usted, hermano, mire, el poder de Dios. María, vamos a suponer, ¿quién quiere ser María? La hermana cantora. María, hermana. Mire, hermana, en aquel tiempo todas las mujeres de Israel, las vírgenes, estaban esperando que cualquiera de ellas podía ser la escogida de Dios. Pero Dios escogió a la hermana cantora. Gloria a Dios, ¿verdad? Para que descendiera Emmanuel a esta tierra, para que descendiera a su mundo, para que descendiera a nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, tenía que venir de una virgen, de una mujer, hermanos.
La maravilla es que una mujer no necesitó tener esposo para que el Hijo de Dios viniera a este mundo, hermanos. ¿Sí? Esa es la maravilla de Dios, hermanos. Esa es la cosa más maravillosa. Nunca hasta los días de hoy se ha escuchado que alguna mujer por arte de magia tenga un hijo. ¿Verdad que no? Solo Dios puede hacer esas cosas, mis hermanos. Entonces, esa era la señal que Dios iba a dar aquí a esta tierra. ¿Sí? Cuando nació el Señor, mire usted, hermano, cuando nació el Señor, fíjese usted, el mundo entero lo debería de estar esperando para glorificar su nombre, para ir a alabarlo, hermanos, para llevar presentes. Dice la Biblia que eran 3 magos que vinieron del oriente para llevarle presentes. ¿Sí, hermanos? Y unos cuantos pastores, ellos fueron a ver, ¿sí, hermanos? A ver a Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí, hermanos? Pero Emmanuel ya estaba predestinado desde antes de este siglo. Ya era Dios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, hermanos? Cuando el ángel de Dios seguía, que era la roca, seguía al pueblo de Dios a donde sea que iba el pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo preencarnado. ¿Cuándo se dio a conocer? Más adelante, cuando fue el tiempo de Él, cuando apareció el Mesías, cuando naciera Emmanuel, cuando viniera Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí, hermanos? Dios. Esa era la señal que el Señor había dado. Isaías 55, 3. Gloria a Dios. Isaías 55, 3. Mire usted, hermano, cómo el Señor habla. Y Él habló a través de sus profetas. ¿Sí, hermanos? Isaías 55, 3 dice el Señor: inclinad vuestro oído. ¿Sí, hermanos? Oigan, escuchen, estén atentos. Luego dice el Señor: venid a mí. Oigan, escuchen. Venid a mí y oíd. No pongan oídos sordos, hermanos. Oíd, oíd, y vivirá nuestra alma, hermanos. Hay que estar atento cuando el Señor llama, mis queridos hermanos. Fíjense, hermanos, que hay veces que prestamos más atención a otro llamado que a las cosas del Señor, hermanos. Algunos, por ejemplo, trabajamos un tiempo extra. ¿Para qué, hermanos? Ciertamente que nos va a ayudar físicamente, ¿verdad? Monetariamente. Pero, hermanos, estamos dejando de ir a la iglesia por ese poquito trabajo, por ese poquito dinero, hermanos. Pero mire, hermanos, hay que hacer tesoros en el cielo, hermanos. Hay que darle primer lugar al Señor. Si usted quiere recibir bendición, hermanos, ir usted, esté atento al oído del Señor, a la voz del Señor, perdón. Esté atento. ¿Sí, mis hermanos? Vayamos a la casa del Señor, hermanos. Estudiemos su palabra, hermanos. Si estudiamos y entendemos su palabra, hermanos, mire usted, dice el Señor: si tienes mi palabra morando contigo y haces mi voluntad, dice, entonces pide lo que quieras. ¿Cuál es la condición, mis queridos hermanos? Tener la palabra del Señor morando con nosotros y hacer su voluntad. Entonces, hermano, y usted pida lo que usted quiera y el Señor se lo va a conceder, porque es palabra de Él, no es palabra de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, una vez más, Isaías 55:3: inclinad vuestro oído, estén atentos, ok, escuchad la palabra de Dios. Venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros, ¿qué, hermanos? Pacto eterno, hermanos. Eso es lo que nosotros como cristianos es la primordial, es lo que debemos desear, la eternidad delante del Señor, hermanos.
Pueblo adquirido por Dios. ¿Recuerdan la otra ocasión que vimos ese tema también? Cuando estábamos muertos y nuestros delitos y nuestros pecados, el Señor nos llamó pueblo adquirido por Dios. Estábamos perdidos, pero Él nos llamó, hermanos. Cuando nos encontró ir usted, hermanos, fue una bendición grande, hermanos. ¿Sí, hermanos? Dios. Haré pacto eterno, las misericordias firmes de David. Hechos 3:33. Hechos 3:33. Dice la palabra del Señor, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. En aquel tiempo, hermanos, miren, las profecías eran ¿para quién? Para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos. ¿Sí? Se cumplieron, sí se cumplieron, pero ahora se cumplieron también con nosotros. ¿Sí, hermanos? Ahora también se cumplieron con nosotros, dice. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, al pueblo de Israel, ¿ok? Los hijos de ellos. Eso, recuerden, ya tiene, Isaías ya tiene cerca de 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora dice a nosotros. Ahora es ahora. Tiempo presente. Esas promesas ciertamente que fueron hechas en aquel tiempo para ellos, pero también ahora a nosotros, hermanos. Amén. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, a Juan el Bautista se le había ordenado, miren hermanos, a Juan el Bautista se le había ordenado, a quien tú veas descender, el Espíritu Santo, ese es. ¿Ok? Pero también se escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios mismo testificando que Manuel había descendido a esta tierra. Dios mismo había descendido aquí a este su mundo, a caminar aquí, hermanos. Él caminó en esta su tierra, en este su mundo. ¿Sí, hermanos? Deuteronomio 18, versículo 18 y 19. Y siguen las profecías, hermanos. Deuteronomio capítulo 18 y versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré. ¿Sí, hermanos? Entonces, Dios hablándole a Moisés: profeta les levantaré en medio de sus hermanos. ¿Sí, hermanos? Recuerde usted, hermanos, que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Y por lo tanto, de ahí mismo tenía que venir el elegido de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. De ahí tenía que venir, del linaje de David, hermanos. Amén. Y luego dice el Señor: a él escuchen, a él oigan, a él vayan. Porque el que ponga oídos sordos, hermanos, el mismo Señor los va a juzgar. ¿Sí, hermanos? Los va a castigar. Entonces, hermanos, mire usted,
Las profecías estaban desde antes, ahora se han cumplido. Ahora la palabra es para nosotros. ¿Sí, hermanos? La palabra es para nosotros, hermanos. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Sí, hermanos? Ahora ahí ve usted, fíjese bien. Hay muchos en la calle que nosotros cuando vamos a evangelizar les hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el único medio para llegar a Dios el Padre. ¿Sí, hermanos? Muchos lo rechazan y lo siguen rechazando. Pero en aquel tiempo, mis queridos hermanos, Dios mismo les va a pedir cuentas a esa gente que lo rechaza, hermanos. ¿Para quién cree usted que es el juicio de Dios en Apocalipsis? Cuando sea el fin de este siglo. Para los desobedientes, mis hermanos. Para todos ellos, a los que rechazan a Emmanuel, a Dios con nosotros. Es para ellos el juicio. Por la gracia de Dios, hermanos, nosotros somos salvos. Es por la gracia de Dios. El favor de Dios, hermanos. El regalo de Dios. Ese es un regalo de Dios, hermanos. Nosotros no merecíamos ser salvos, hermanos. Nosotros éramos los que deberíamos haber muerto en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gracia de Dios vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Por gracia sois salvos. No es porque nosotros seamos tan buenos, hermanos. Es por la misericordia de Dios, hermanos. Amén. Vamos a ir ahora a Hechos 7:38. Hechos 7:38. Dice la palabra del Señor así: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Sí, hermanos? El Cristo preencarnados, hermanos, mire usted, ya se había presentado con el pueblo de Dios, con Israel en aquel tiempo. Era la roca, hermanos. Donde sea que iba el pueblo, iba nuestro Señor Jesucristo con ellos. En el desierto, hermanos, mire usted, como sabemos todos, en el día es un infierno, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Una columna, ¿qué? De nube. Mire, aquí tenemos horas de calor aquí con nosotros y los hermanos prenden el aire acondicionado. ¿Para qué? Para que estemos cómodos. Pero en aquel tiempo era Jesús mismo, hermanos. Era Jesús mismo en la columna de nubes. Y en la noche, ¿qué, hermanos? Fuego. Calefacción, mis hermanos. ¿Sí? ¿Ven las maravillas de Dios, hermanos? ¿Alcanzan a ver, hermanos? Miren, el poder de Dios se ha manifestado desde antes de la creación de este mundo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Seguramente que nuestro Señor ya estaba pensando en nosotros. Bueno, ya había pensado, estábamos nosotros prescritos también. Pero estaba pensando el Señor cómo hacer este mundo para que nosotros viviéramos en este su mundo, en esta su tierra. ¿Sí, hermanos? Las misericordias de Dios siempre son grandes. Amén, hermanos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida que darnos, perdón. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Dice la palabra del Señor así: Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Sí, hermanos? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miren, hermanos, la misericordia de Dios. ¿Sí, hermanos? Del linaje de David tenía que venir nuestro Salvador, del pueblo de Judá. ¿Sí, hermanos? Ella estaba, como dijimos al principio, desde antes de la creación del mundo. Ella era Dios y sigue siendo Dios, hermanos. Él ha preparado un nuevo reino para todos y cada uno de nosotros, para aquel día, hermanos, para cuando Él venga por segunda ocasión. Miren, hermanos, nosotros estaremos en su nuevo reino del Señor. Ahí moraremos, hermanos. Mire, ahí ya no se va a preocupar de trabajar doble tiempo extra, hermanos. Ya no va a haber dolor, sufrimiento, tristezas. Ya no va a decir, oh, tengo hambre, me tengo que apurar. Hermano, apúrese porque tengo que llegar a comer. O tengo que llegar a hacer la comida para mis niños. Ahí ya no va a haber esas cosas, hermano. Pura adoración, pura alabanza, hermanos. Denle el aplauso fuerte al Señor, hermanos. Él se lo merece. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo ya era Dios desde la eternidad. Amén, hermanos. Él no tiene un principio, tampoco tiene un fin. Ella era Dios desde antes de la creación de este mundo. Amén. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 33 y 34. Hermano Julio, no está maldito, por ahí está mi agua, ¿me la puedes traer, por favor? Juan capítulo 1, versículo 33 y 34. Gracias, hermano. Dice la palabra del Señor así: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el quien bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hace un ratito lo habíamos dicho, ¿verdad? Mire, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo eran parientes, primos, hermanos, pero no se conocían. Sabían que tenía que venir el Mesías. Él era el precursor de Juan el Bautista. Él tenía que venir primero, como estaba escrito en las profecías. Él tenía que venir a preparar el camino para cuando apareciera nuestro Señor Jesucristo. Pero él no lo conocía, aunque eran familia, hermanos, no lo conocía. ¿Cuándo lo vino a conocer? Cuando fue bautizado. ¿Y cómo lo conoció? Por la señal que Dios le había dicho: a quien tú veas descender el Espíritu Santo, ese es. ¿Cuánta gente bautizó Juan el Bautista en aquel tiempo? Yo me imagino a Juan el Bautista que cuando bautizaba a uno, mire, estaba atento a ver si miraba descender el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero bueno, ya bauticé a uno, al otro, a otro, y no venía. Pero cuando vio a nuestro Señor Jesucristo y vio descender el Espíritu Santo, ese es de quien yo decía: viene uno detrás de mí que es mayor que yo, ni aún soy digno de desatarle las correas de sus sandalias, porque él era antes que yo. Él era antes de la eternidad. Ella era Dios, hermanos. Vino el Señor Jesús en el tiempo del cumplimiento, en el tiempo de las profecías, para que se cumpliese lo que está escrito en los profetas y en los salmos, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé, hermanos? ¿O Juan? Sí, Juan 31, 33 y 34.
Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dijimos que no tan solo dio testimonio Juan el Bautista, sino también oyeron la voz de Dios el Padre. Dos personas dieron testimonio de él. Por lo tanto, en la ley de Moisés, si había alguna acusación sobre alguien, tenía que haber por lo menos dos testigos para que fuera válida la acusación o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron los que dieron testigos? ¿Quiénes fueron los que fueron testigos cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo y vio descender el Espíritu de Dios? Juan el Bautista fue uno, y la voz de Dios el Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, hermanos, era válido que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él se dio a presentar. ¿Sí, hermanos? Él se presentó. Juan el Bautista le dijo también al pueblo, cuando miró que venía para que lo fuera bautizado: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Sí, hermanos? Él era antes que yo. Eso es la hermosura de la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a ir ahora a Isaías 55, versículo 3 y 4. Isaías 55, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor así. Creo que este ya lo leímos, ¿no, hermanos? Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Ya lo leímos, ¿verdad? He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, y no, ¿verdad? Ok. Voy a leer el primero para que concorde el segundo, ¿ok? Isaías 55, 3, y luego sigo con el 4. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Ahora sí, versículo 4. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿esta profecía se cumplió en la primera venida, hermanos? Una parte, ¿verdad? Una parte, pero no toda la profecía se cumplió. Porque ¿qué hicieron, hermanos? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Lo rechazó. ¿Sí? Lo rechazó. Lo condenaron a una muerte horrible y terrible, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Cuándo se va a cumplir el resto de las profecías, mis hermanos? En la segunda venida. Amén, mi hermana. En la segunda venida se va a cumplir todo lo que está escrito de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hay que esperar entonces. Por lo tanto, hermanos, hay que estar atento a la voz del Señor. Hay que estar atentos cuando Él hable, para escucharlo, hermanos. Venid a mí, oíd, dice, y vivirá vuestra alma. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Dice la palabra del Señor así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué razón cree usted, hermanos, que en Romanos 10, 13 está escrito esto? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es muy sabido, ¿verdad? Todo aquel. Mire, en aquel tiempo, mis queridos hermanos, cuando eran perseguidos los profetas, apóstoles, por eso era eso. Era la oración más corta, hermanos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí, hermanos? En aquel tiempo no había mucho tiempo, oír usted, hermano, porque llegaban los romanos o los mismos judíos, agarraban ¿qué le hicieron a, ¿cómo se llama este hombre? Al que mataron, el primer mártir, a Esteban. Lo agarraron, lo apedrearon y lo mataron. Así de rápido, pum, pum, pum.
Lo bueno es que Esteban era lleno del Espíritu Santo y fue la persona que Dios había preparado para ese momento. ¿Sí, hermanos? Él ya era salvo. Pero ¿qué pasa con alguno, hermano, y de usted? Les voy a platicar una historia. Y esto es verídico, eso pasó en mi familia. Uno de mis hermanos hace varios años, tuvo un accidente contra otro carro. Y yo le decía, un día que estaba hablando con él, oye, ¿y qué hubieras hecho si en ese choque tú te hubieras muerto? Porque dice que, la palabra dice que todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Dice, mira, en fracción de segundos yo le pedí al Señor perdón por mis pecados. Ok, estuvo perfecto, ¿verdad? Si hubiera muerto, hubiera sido salvo, porque en segundos pidió antes, así rápido, antes de que sucediera el accidente, pidió perdón. Y si hubiera muerto mi hermano, hubiera sido salvo. Por esa causa, por eso está aquí. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero que hubiera sido lo contrario. Si mi hermano, estábamos en el mundo, yo también estaba en el mundo en aquel tiempo, hermanos. Y hacíamos las cosas. Era un placer estar en las cosas de este mundo, hermanos. Pero ¿qué hubiera pasado con mi hermano? Mire, hermanos, estuviera esperando. ¿Sí? Si él hubiera muerto, estuviera esperando hasta que fuera el juicio de Dios para esperar la recompensa o el juicio. La eternidad con Dios o la eternidad en el fuego eterno. Es por eso, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, ahora tenemos que predicar la palabra del Señor a todo el mundo, para que también ellos sean salvos, igual que nosotros. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos ahora a Hechos 16:31. 16:31. Hechos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjeme llegar ahí a Hechos, hermanos. Porque esta historia se la voy a narrar rápidamente. Déjeme llegar rápidamente ahí, hermanos, y se me voy a narrar esta historia. Esa historia está... ¿Por qué causa se dijo esta palabra? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 3. Se está refiriendo, hermanos, al apóstol Pablo y al otro hermano, hermanos. Ellos los habían encarcelado por predicar la palabra del Señor. Como siempre, los enemigos de nuestro Señor Jesucristo fueron los mismos de su pueblo, la gente de su mismo pueblo, hermanos. ¿Sí? Se llevaron a Pablo a la cárcel y al otro nombre, no me acuerdo el nombre, no quiero leer la historia para no alargarlo tanto. Hermano, y ellos empezaron a cantar himnos a la medianoche. Hubo un gran temblor, un terremoto, mire usted, y las cadenas de ellos se abrieron, se rompieron. Y las puertas de todas de la cárcel que hay, mire, se abrieron. El carcelero se iba a matar, porque de todos modos lo iban a matar, porque no había puesto atención cómo habían abierto las puertas y todos los presos habían salido. De todos modos lo iban a matar. A la ley en aquel tiempo así era. ¿Sí, hermanos? Pero cuando este hombre, el carcelero, se iba a matar, Pablo le grita, ¡hey, detente! Nadie ha escapado, nadie ha huido. Todos estamos aquí. Y hermano, fíjese cómo el Señor trabaja cuando quiere que nosotros seamos salvos. ¿Sí? Cuando el carcelero pidió luz, vio que todos estaban ahí, le dijo a este hombre, ¿qué quieres que haga?
Por eso aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí, hermanos? Amén. Esa era la pregunta de antes de conocer nosotros a Cristo también. Pregúntese usted también nosotros cómo éramos rebeldes. ¿Cuánta gente nos había hablado del Señor Jesús y cuántas veces habíamos rehusado? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú primeramente como cabeza de hogar. Mire, hermanos, yo casi no me gusta dar ejemplos propios, pero ahorita hoy sí lo amerita. Mis hijos mismos, mi yerno, mi nuera, son testigos cómo el Señor ha obrado en nosotros y en ellos también. Gloria a Dios. Ellos dicen, suegro, por medio de usted, el Señor también nos bendice a nosotros. Mis hijos dicen, papá, yo he visto cómo el Señor está contigo. Hermanos, mire usted, créalo, hermano, mire usted, que el Señor es misericordioso, pero hay que hacer su voluntad. Hay que tener la palabra del Señor con nosotros. Hay que predicarla, hay que anunciarla. ¿Quiere bendición, hermanos? Haga eso, hermanos. Todos queremos la bendición. Y hermanos, y nuestra propia familia van a testificar de nosotros mismos. Mi mujer misma me regaña. Porque ella me dice, a mí y mis hijos también, ¿sabes qué? Dijiste esto y esto y esto. También ella estuvo en la escuela conmigo. Estudiamos teología para estar aquí, hermanos. Sí, es una bendición tan grande, hermanos. Créanlo, háganlo, hermanos. Y verán las bendiciones del Señor, hermanos. Mi mujer es la primera que me juzga a mí, la que me critica a mí. Críticas constructivas. Mis hijos también. Yo cuando veo después los videos, hermanos, yo mismo corrijo también lo que dije. ¿Sí, hermanos? Hagan ustedes lo mismo. Crean en el Señor Jesucristo y será salvo toda su casa. Porque no todos somos salvos. Nuestros hijos todavía no quieren llegar a los pies de Cristo. Pero hermanos, hay que seguir orando. El Señor tiene misericordia. Y si nosotros ya creímos, también ellos van a creer. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos ahora a Juan 6, versículo 40 al 47 y después al 54. Así es que ese carcelero, por medio de un terremoto, llegó la salvación a él y a los de su casa. Amén, hermanos. Amén. Dice así la palabra del Señor: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se da cuenta, hermanos? Las maravillas de Dios, las misericordias de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad del Padre, hermanos, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, mire, pongan atención. Aquí están las tres personas divinas. Está hablando el Padre, ¿sí? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, el Padre. ¿Sí, hermanos? Que todo aquel que ve al Hijo, tenga vida eterna. El Espíritu Santo ahora es el que mora con nosotros. Yo me voy, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Es por eso que ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en este tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo de Dios, nuestro corazón, hermanos. Ahí es donde Dios ha venido a morar. Por lo tanto, el Señor, miren, nos usa como un tabernáculo. Este cuerpo que algún día tiene que desaparecer,
Bueno, el Señor viene primero a nuestro corazón. Amén, hermanos. Amén. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? De cierto, y lo dice dos veces, hermanos. Y si lo dice dos veces es porque es verdad lo que Él está diciendo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, Emmanuel. Lo está hablando Él, ¿ok, hermanos? Dios con nosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día. Hermanos, una vez más, la esperanza de nosotros, los cristianos, es de que resucitemos aquel día para que estemos viviendo en el nuevo reino de Dios, en el nuevo reino venidero. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Recuerden, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios 2, 17. De modo que si alguno está en Cristo, mire, hermano, ay, gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. Ve, hermano, las misericordias de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cómo estábamos antes? Todos y cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos en algún tiempo éramos enemigos de Dios. Cuando vino a alguien y nos habló de la palabra de Dios, mire, hermanos, volvimos ¿a qué? A renacer. ¿Cómo renacimos, hermanos? Por la palabra de Dios. Las cosas viejas, ¿qué, hermanos? Pasaron. Mire, nuestro Señor Jesucristo por eso vino aquí a este mundo. Él vino a morir para que esas cosas viejas, y usted ya no se acuerde, el Señor, de nuestros pecados. Todas son hechas. Hermano, desde que el Señor nos encontró, de ahí para adelante, y usted, todo lo viejo quedó atrás. Ahora todo es hecho. Por eso, hermanos, y usted, es la invitación siempre de nosotros como pastores, invitar a los hermanos a escuchar la palabra. Los estamos invitando, hermanos, por ejemplo, a los estudios bíblicos. Únanse, hermanos. Mire, les aseguro que aprendemos mucho ahí. Ahí se aprende mucho de la palabra de Dios. Están también, hermanos, están ahora también los celulares inteligentes. Póngale la Biblia hablada. Escoja usted, ¿quiere Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Escoja usted, hermanos. Mientras anda trabajando, hermanos, póngase sus audífonos. Es la manera de estudiar, es la manera de aprender, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel 43, 2. Ezequiel 43, 2. Dice la palabra del Señor así. Bueno, mientras lo buscan, tomo un poco de agua. Amén, gloria a Dios. Ezequiel 43, 2. Dice la palabra del Señor así. Y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando el Señor descendía al monte para hablar con Moisés? Mire, tanta era la pureza de Dios, la gloria de Dios, que Moisés, cuando descendía del cerro, del monte, mire, le tenían que poner un velo, hermanos, porque la santidad de Dios todavía se reflejaba en Moisés.
Aunque Moisés era un hombre de este mundo, pecador, pero la gloria de Dios se reflejaba en él. Por esa causa le ponían un velo. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y el sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, hermanos. La gloria de Dios. En aquel tiempo también, mis queridos hermanos, mire usted, cuando ya el nuevo reino de Dios esté aquí, hermanos, la gloria de Dios va a resplandecer en la Nueva Jerusalén. Pero nuestra lumbrera, o la lumbrera que es Cristo Jesús, es el que va a alumbrar en aquel tiempo. No habrá más noche, no habrá más días, porque Jesucristo va a ser nuestra lumbrera. Amén, hermanos. Ahí mismo en Ezequiel 47:12. Mire, siempre el Señor tiene cuidado de su pueblo, hermanos. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Mire, hermano, ¿sabe que el propósito de Dios era ese, hermanos? En aquel tiempo, hermanos, Adán y Eva, mire, ellos les dijo: de todo árbol frutal puedes comer menos de uno, ¿ok? Después de que se cometió el pecado, tristemente, ya tuvieron que sacrificar a un animalito. Hasta el día de hoy se tienen que sacrificar no uno, sino miles, millones de animales para que nosotros vivamos. Pero cuando sea el tiempo de Dios, hermanos, mire, otra vez se va a hacer como el Señor tenía planeado en el principio. Vamos a ser vegetarianos, hermanos. Ya no se van a matar, a sacrificar a los animalitos para que nosotros podamos vivir. Mire, una vez más. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árbol frutal. Amén. Ya no se tendrán que sacrificar animales para comerlos. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Ahora aquí esto es importante que sepan, porque sus aguas salen del santuario. Hermanos, aguas aquí en la palabra del Señor es la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Dios. Del santuario de Dios sale, ¿qué, hermanos? Su palabra. ¿Sí, hermanos? Y su fruto será para comer. Ya no comeremos animalitos. No va a haber más sacrificio. Y sus hojas, ¿qué, hermanos? Será para medicina. En aquel tiempo, hermanos, si usted, el que tenga diabetes ya no va a tener. El que tenga otra enfermedad ya no va a tener. Ya nada de esas cosas van a existir en aquel tiempo, hermanos. No va a haber más muerte, más dolor, más sufrimiento, más tristezas. Todo va a ser hecho nuevo, hermanos, por la gracia de Dios. Amén. A Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Mire, hermano, qué versículo tan más hermoso, ¿ok? ¿Usted cree en el Señor? Entonces de su interior deben de correr, o deben de salir, debe de ser una fuente usted. Debe de ser una fuente de aguas vivas. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: dame de beber. Y la mujer dijo: Señor, ¿cómo? Tú no puedes sacar el agua de ese pozo, está muy profundo. Y el Señor le dijo: el que tome del agua que yo le daré será como una fuente de agua de vida.
del interior de nosotros, hermano, tiene que salir la palabra de Dios para que otros también sean salvos. Amén, hermanos. Amén. Por eso es que debemos de ser como esa fuente de agua viva. Prediquemos el evangelio de Dios. Gloria a Dios. Prediquemos la palabra del Señor para que otros también sean salvos, perdón, así como usted y como yo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Efesios 2, versículo 1, y luego nos vamos a brincar a 17 y 19. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. ¿Quién nos dio vida, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos alejados del reino de Dios, porque estábamos en este mundo, seguíamos las corrientes de este mundo. ¿Sí, hermanos? Pero Él nos dio vida. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora ¿qué, hermanos? Somos hijos de Dios. Ahora tenemos vida y vida eterna, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Denle el aplauso fuerte al Señor. Él es que se lo merece. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén, mis queridos hermanos. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Miren, hermanos, en aquel tiempo vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y ahora dice: a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Sí, hermanos? Nosotros éramos muy alejados del Señor. Nosotros no alcanzábamos misericordia. Nosotros no alcanzábamos el perdón de pecados. Pero el Señor, por su misericordia, ahora somos hechos nuevas criaturas. Hemos renacido por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Versículo 17. Y Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. ¿Sí, hermanos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, todos ahora, sin excepción, claro que sí hay una excepción, me estoy refiriendo a los cristianos, ¿ok? Sin excepción de cristianos, todos tenemos una vida eterna. Antes éramos enemigos de Dios, pero Dios de los dos pueblos hizo un solo pueblo, para que de los dos pueblos, mire, hermano, se hiciera un solo pueblo y tuviera entrada al trono de la gracia, al nuevo reino de Dios. Amén, hermanos. Amén. Glorias a Dios. Efesios 2:19. Sigue hablando el Señor, hermano, sigue usted. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No le da gloria a Dios por esto, hermanos? ¿No le da ahora un aplauso al Señor, hermanos? Mire, esto una vez más lo voy a leer. Así que ya no sois extranjeros como éramos antes, sino ni advenedizos, tampoco somos desconocidos ahora para Dios, hermanos, sino conciudadanos de los santos, todos los santos, hermanos, todos los hijos de Dios ahora, y miembros de la familia De Dios. ¿Por qué cree usted, hermano, que cuando vamos a cualquier otra iglesia, también ellos son nuestros hermanos? ¿Por qué cree usted, mi hermano? Amén, gloria a Dios. Porque somos de la familia de Dios. Porque todos fuimos lavados con la misma sangre. Por lo tanto, mis hermanos, todos somos ahora hijos de Dios. Todos somos hermanos. Hace un tiempo, y usted, fuimos por allá, andábamos lejos con una vez más, ¿ok? Un ejemplo. Ya, perdón, ya van dos. Yo nunca me gusta ponerme a mí de ejemplo. Lo van a regañar.
Sí, me va a regañar mi mujer otra vez. Miren, hermanos, andábamos por allá y había unos hermanos vendiendo afuera. Y cuando llegamos ahí con ellos que estaban vendiendo, hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Hermano, ¿cómo está usted? Siéntese, Dios lo bendiga. Bien, hermanos, y mi hija estaba con nosotros ese día. Dice, papi, ¿tú los conoces? No, son mis hermanos. Así es como nos tratamos ahora con los hermanos. Si nosotros vamos a otra iglesia, hermanos, con otros hermanos, nos van a tratar de la misma manera, igual como nos trataron esos hermanos. ¿Sí, hermanos? Ahora somos, miren, nosotros también una sola familia, porque fuimos lavados por la misma sangre. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Ya vamos a acabar, mis hermanos, ¿ok? Juan 5, 24 y 29. Ya puro Juan ahorita, y el último está bien hermoso, bien hermoso. El último tema del último capítulo es muy hermoso, hermanos. Juan 5, 24 y 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. ¿Ok? Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán, ¿qué, hermanos? Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde quiere estar, hermano? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa es la vida eterna que Dios ha prometido, ¿ok? Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Infierno. Eterno también. El infierno eterno, ¿amén? Vamos a ir ya rápidamente, hermanos. Juan 3:15. Ya no se mueva de ahí porque ya nos vamos a estar en dos más de Juan. Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto tenemos vida eterna. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y si Él lo habló, hermanos, es cierto. Amén. Juan 6:40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día. Una vez más, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y si Él las habló, se tienen que cumplir. Amén, hermanos. Así es que estemos atentos a la palabra del Señor. Incline su oído, hermano. El Señor habla. Sí vamos a ir todos ahí. Segunda de Tesalonicenses, este es el último, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, versículos 13 y 14. Ese sí los voy a esperar porque es un cierre bien hermoso, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 y 14. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Pongan atención, ¿ok? Nos está hablando ahora a nosotros, hermanos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
Una vez más, hermanos. Es más, los invito para que lo lean conmigo, por favor. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Hermanos amados, ¿por quién? Yo pensé que por el pastor. Por el Señor. Somos amados por el Señor. Amén, hermanos. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Desde cuándo nos escogió el Señor, hermanos? Desde el principio. ¿Para qué? ¿Para condenación? Para salvación, hermanos. Amén. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí, hermanos? ¿La fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Él nos santificó. Por lo tanto, hermanos, nosotros ahora ya nos podemos presentar delante del trono de Dios. Mire, y presentarnos. Ahora ya no hay algún obstáculo. Porque por fe sois salvos. Creemos en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él vino a hacer para que nosotros ahora pertenezcamos a una vida eterna. Amén. Y versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Está hablando aquí el apóstol, ¿ok? A lo cual os llamó mediante vuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios, hermanos, se nos predicó desde antes, hermanos. Los profetas, apóstoles, y por medio de ellos la palabra de Dios llegó a nosotros. Por gracia sois salvos, hermanos. Y si somos salvos, tenemos una vida eterna, solo por haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre, y te glorificamos, y te damos toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, que tú nos has permitido estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tu palabra, Señor, haya caído en buena tierra, Señor, en tierra fértil, Padre, para que produzca, Padre Santo, Señor, y dé frutos, Padre Santo, Señor, tu palabra. Que seas tú, Padre Santo, Señor, quien anime a mis hermanos, Padre Santo, Señor, a seguir estudiando tu palabra, a seguir, Padre, en tus caminos. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que seas tú siempre guiándonos, Padre Santo, Señor, para que nosotros tengamos la vida eterna que tú has prometido a todo aquel que crea en ti, Señor. Como dice tu palabra, el que cree en mí tiene vida eterna. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por ese, Padre, por tu palabra, Señor. Porque tú, Padre Santo, a través de tu palabra y por haber creído en ti, Señor, nosotros ya no somos condenados, tampoco somos de este mundo, Padre Santo, Señor, sino somos salvos por la gracia de Dios, Padre. Y por lo tanto tenemos entrada al trono de la gracia, al trono de Dios, con una nueva vida eterna. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Heme aquí, Señor. Amén. Sí,
Vamos a cantar este canto, hermanos, amén. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Una vez más. Heme aquí, yo iré, Señor. Todos. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Una vez más. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré su gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, y llevaré tu gloria a las naciones. Todos podemos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice el verso 14, según Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Levantemos las manos y por fe digamos: yo alcanzaré la gloria de mi Señor Jesucristo, amén. Levante sus manos y por fe diga: yo alcanzaré la gloria de mi Señor Jesucristo. Ahora imagínese cómo es la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cómo será? ¿Cómo es el lugar donde Él está? Y usted lo puede alcanzar. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos escuchado, Señor Jesús. Por fe, Padre, declaramos, confesamos con nuestros labios que alcanzaremos tu gloria, Señor. Esa gloria, Señor, que es eterna. Esa gloria, Señor Jesucristo, que brilla, Señor, más que el sol. La gloria, Señor Dios. No la gloria de este mundo, Padre mío. No la gloria, Señor, terrenal, sino la gloria celestial, Padre. Alcanzaremos, Señor Dios.
alcanzaremos, llegaremos a la meta, Padre, por fe en tu palabra, por la fe en tu evangelio, por la fe en tu sacrificio alcanzaremos, Señor, llegaremos, Señor Dios, y entraremos y, Señor, participaremos de tu gloria eterna, Padre. Gracias, gracias, aleluya, gracias, aleluya. Vamos a despedirnos en esta hora, dando gracias a Dios por nuestros hermanos que vinieron en esta hora. Damos gracias a Dios que siempre tenemos, ahora sí que queríamos probar los bolillos, pero por alguna razón hubo un detalle que la estufa no se calentó, así es que los hermanos no pudieron traer los bolillos, pero Dios siempre pone a alguien para ayudarnos. Vinieron los hermanos y ellos trajeron los bolillos. Fuerte aplauso a Dios por nuestro hermano Marcos. Así es que siempre Dios está con nosotros, amén. Y no se preocupen, hermano, para la próxima la estufa se va a calentar 7 veces más. Vamos a hacer una oración para despedirnos, amén. Levante sus manos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor Dios. Gracias por tu pueblo que vino a escuchar tu palabra. Señor Dios, bendice, Señor Dios, a todos tus hijos, Padre. Mi hermano Adalberto, Señor Dios, que no pudo, Señor Dios, hacer el trabajo, que él no se preocupe, Padre, porque tú siempre provees para tu pueblo. Bendice a mi hermano Adalberto, Señor Dios, en su trabajo. Bendice a todos mis hermanos en sus empresas. Los que tienen empresas, bendícelos, Señor Dios, en sus trabajos. Los que no tienen trabajo, bendícelos, Señor Dios. Gracias por mi hermano Marcos, por mi hermana, Señor Dios, que trajo también, Señor Dios, las galletas, mi hermana Silvia. Bendice, Señor, mi hermana Albina, Señor, en esos trabajos, las empresas de ellos, prospéralos, Señor. A todos tus hijos que estamos aquí, Señor Dios, que seamos prosperados, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Saludos unos a otros y compartamos el pan. Allá atrás tenemos frijolitos. Dios bendiga a todos.